Esto ocurría por tercera vez ya. Agnes yacía en el suelo, en un charco de sangre, y a Herencia también la habían asesinado otra vez. Sucedió incluso cuando decidió dejar su vida pasada y empezar de nuevo, obligando a su familia a arrepentirse y vivir en piadosa pobreza. En los últimos instantes de su vida, invariablemente oía una voz amarga, y finalmente comprendió que Dios deseaba venganza. Novelita está atrapada en este miserable ciclo de muerte y renacimiento, porque su ruin familia fue alcanzada por el karma. Así que, en esta vida, decidió hacer todo lo posible para destruir a su familia, con tal de escapar de este bucle olvidado por Dios. Esa mañana, la doncella de Agnes fue a despertar a su señora. Herencia Novelita era la amada hija menor de la familia del duque Novelita. La doncella preguntó si quería el desayuno de inmediato o si le preparaba un baño, pero ella se quedó callada, mirándola sin entender nada. Y entonces comprendió cuál era el problema. Así comenzó la cuarta vida de Herencia. Sabía que Agnes no merecía morir, y mucho menos por su culpa. Justo entonces, Agnes recordó que había llegado una carta para la señorita, y ahí recordó que la vez anterior también había llegado una carta. Cada vez que la chica regresaba, recibía cartas de la misma persona, pero las ignoraba. Herencia le pidió a Agnes que la ayudara a prepararse para salir, porque esta vez era diferente. Necesitaba convertirse en la villana más infame del imperio y llevar a su familia a la ruina total. El hombre con quien tenía una cita en un café decidió confesarle algo importante. Un poco sonrojado, rogó diciendo que su rostro y figura eran totalmente de su gusto. Ella no entendía qué estaba diciendo este loco, y se declaró a Herencia, a viva voz, diciéndole que la amaba. Esto causó una gran sorpresa entre las personas que los rodeaban. En ese momento, la chica se dio cuenta de que era la oportunidad perfecta. Declaró que los hombres que balbucean sobre el amor solo por la belleza de una chica son superficiales y le dan asco. El joven la miraba sin entender nada, y Herencia Novelita, en silencio, le vació encima una taza de café y un vaso de jugo. Lo miraba con una sonrisa y desprecio en sus ojos. Su acto provocó un shock entre los demás clientes y transeúntes. Con la misma sonrisa, la chica explicó que no se opine de su figura en la primera cita. Es un insulto mayúsculo. En la mano de Herencia apareció un plato con una porción de tarta de chocolate, y ese postre voló directo a la cabeza de su acompañante. Completamente fuera de sí, él empezó a gritar y a preguntar qué se creía que hacía. Pero eso era justo lo que ella quería, que él la odiara con todas sus fuerzas. Llevaba un traje carísimo, y pensó en enviar la factura de la tintorería a su mansión, o darle el dinero en mano para herir su ego aún más. Esto lo enfureció tanto, que levantó la mano para golpear a Herencia. Ese giro en los acontecimientos sí que no lo había previsto. La chica cerró los ojos, esperando el golpe inminente. Pero su respuesta se demoraba, así que ella lo miró fijamente. Y en lugar de él, vio a una chica desconocida frente a ella. Levantando la mano, le dio una bofetada a ese hombre. Y entre lágrimas, comenzó a gritarle con furia. Este idiota la engañó una vez, ahora tiene otra amante y parece que olvidó que tienen una boda en un mes. Y él ahora intentaba explicarse ante Victoria, de alguna forma. Pero no había nada que explicar, pues ella lo oyó confesar su amor a otra. Y además, había bastantes testigos de todo eso. Así, el joven señor Stein confirmó su sucia reputación, pero él aún intentaba explicarle algo a su prometida. Herencia jamás pensó que todo saldría así, pero parece que ahora por su culpa no habrá boda. Pero de pronto la golpeó la idea de que ahora la culparían ambos bandos, cuando de repente esa chica se acercó a ella y la llamó su salvadora, y le agradeció sinceramente a la confundida dama. Era Victoria Dattiri. Ella sabía de la infidelidad de su prometido, pero debía aceptarlo, era un trato familiar. Pero al ver la seguridad de Herencia, comprendió que Stein era un completo idiota. Gracias a ella se armó de valor y canceló la boda, admirando su confianza e inflexibilidad. Pero Herencia no entendía absolutamente nada de lo que le decía, y los demás asistentes quedaron fascinados. Algunos creyeron que tenía un don de premonición. A otros les encantó cómo le vació su bebida al futuro exnovio. Pero la mismísima Lady Herencia buscaba algo muy diferente, y decidió huir de allí cuanto antes, alegando asuntos importantes. Victoria intentaba detenerla y ofrecerle al menos una taza de té, pero de repente, una de las camareras detuvo a Lady Herencia y le dijo que la silla se había manchado un poco con las bebidas que había derramado. Al mirarla, pensó que esa era su oportunidad. Quería comprarla, pero la camarera le dijo que bastaría con pagar la limpieza.
Herencia incluso sintió algo de vergüenza de que siguieran usando esa silla. Dio unas cuantas monedas de oro, era incluso demasiado, pero decidió actuar como la engreída novelita, segura de que el dinero lo resuelve todo. Pero por el primer día, ya era suficiente con eso. Desafortunadamente, no todos comprendían qué clase de villana era, a pesar de lo ocurrido en el café. Ya que de todas formas querían cambiar el sillón por uno nuevo, decidieron usar las monedas de oro que ella dio para renovar todo el café. Pero como ayer no funcionó, hoy Herencia decidió esforzarse más. Ahora les tocó a todos los sirvientes de la casa. Alguno trajo el desayuno demasiado tarde, alguien planchó mal los puños, dejando solo arrugas en ellos, y alguien simplemente taló mal los árboles. Ya que no pudo hacerse de enemigos afuera, decidió empezar con la gente del palacio, aunque antes le parecía inaceptable meterse en los asuntos de los sirvientes. Y si no hace nada, se quedará sin enemigos. Agnes preguntó a dónde iba la dama tan temprano, y ella respondió que estaba revisando cómo los sirvientes hacían su trabajo. Según ella, trabajaban muy descuidadamente, y por eso recibieron su merecido regaño. Agnes vio que su señora estaba escribiendo algo. Resultó que estaba haciendo una lista de tareas para hoy. La doncella se sorprendió gratamente de que Herencia ahora supervisara a los sirvientes y elaborara una lista de tareas. En la familia del duque había 3 hijos. El mayor, el señor Elvers, tristemente conocido por acosar a las sirvientas. El segundo, el señor Evan, golpea a sus acompañantes apenas se enoja. Aunque la joven dama es estricta, siempre los ha tratado con respeto. Agnes pensó que su señora había decidido convertirse en seguidora de Novelita, ya que ella estaba alcanzando la edad adecuada, y el duque pronto nombraría a un heredero. Agnes pensaba que Herencia no necesitaba eso, pero se sorprendió gratamente al equivocarse. En su imperio, incluso una mujer podía heredar el trono. Si tenía las habilidades, la doncella estaba segura de que su señora lo lograría. Y justo ahora no había aspirantes al trono. El señor estaba muy preocupado, e incluso los sirvientes se inquietaban, porque Herencia comenzó a recorrer la finca antes del desayuno y planificaba su día, volviéndose diligente y trabajadora. Agnes estaba muy entusiasmada con estos cambios y creía que el señor también estaría encantado con estas noticias, ya que hace 20 o 30 años las mujeres difícilmente podían ser herederas al trono, pero ahora todo ha cambiado. Agnes pedía a sus damas que no ocultaran sus verdaderas intenciones y que mostraran a todos con orgullo sus ambiciones y deseos. Escuchando esto, Herencia no sabía cómo explicar todo ahora. Le pidió a Agnes que se callara y le trajera el desayuno. Aunque la criada no entendió del todo, el padre se enteró de todo demasiado rápido. Decidió comenzar la preparación a partir de mañana. El padre estaba contento de que Herencia estuviera interesada, pero ella intentaba disuadirlo. Pero Elvers y Evan contactaron al padre, y ambos estarían felices de ceder el trono a su hermana. Pero todo estaba saliendo demasiado perfecto. El heredero debía enriquecer a la familia, pero su objetivo era otro, más bien destruirla por completo. Pero si ella se convertía en heredera, tal vez todos dirían que se sobreestimó, que comete errores, o incluso que se va al infierno. Y quizás así era como podía destruir a esta familia, porque como heredera podía armar un escándalo que ni se imaginan si renunciaba al trono. Herencia rechazó el carruaje, decidiendo tomar un caballo. Incluso le ofrecieron tomar no un simple carruaje, sino uno dorado. Pero ella aún así prefirió el caballo. Todos la veían como una niña imprudente, inmadura y malcriada. Era hora de destrozar esa reputación. Herencia pensaba que cabalgar por la ciudad no era cultural, mientras que Agnes pensaba que era peligroso. Su señoría le propuso a su doncella ir tras ella en el carruaje o quedarse en casa, y al instante salió galopando lejos de casa. En otro lugar ya esperaban la llegada del heredero de la familia Novelita. No todos estaban al tanto aún de que había aparecido un heredero oficial, y recientemente comenzaron las lecciones para que él se convirtiera en un heredero digno. Pronto debían encontrarse personalmente. Una de las chicas reconoció al príncipe que caminaba por la calle. Estaba muy contenta de ver a su Alteza, pero si él era el príncipe, entonces en algún lugar debía estar su princesa. De repente, oyeron un grito anunciando que se acercaba un caballo. Un niño casi resultó herido, pero él no podía usar magia. Bajaron la cabeza y el caballo pasó sobre ellos. Por el sol brillante, el príncipe no distinguía quién montaba. Todos se asustaron mucho por la niña. El príncipe le preguntó si estaba bien, pero ella estaba perfectamente y no tenía heridas.
Levantándose, el príncipe gritó que todo era culpa del loco y su caballo. Herencia se disculpó, diciendo que fue un accidente. El príncipe se sorprendió de que fuera una chica y que cabalgara también. La niña Sofía pensó que una princesa había bajado del cielo, pero Herencia dijo que ahora lo importante era otra cosa. Quizás ahora la niña no sentía dolor, pero luego podría empeorar, porque no todas las heridas se ven por fuera. Pero la chica prometió compensarlo todo y pidió que enviaran el cheque a la familia Novelita. Y ahí se dio cuenta de que olvidó presentarse y decidió corregirlo. Pero el chico a cambio solo frunció el ceño, y Herencia decidió que no le gustaba. Un acuerdo trilateral obliga al imperio a proteger a los países vulnerables que firmaron el tratado. Herencia escuchaba las lecciones y aprendía lo que a su vez debían hacer por el país. Aquel chico de la calle también estaba en esas clases. La chica ahora lo reconoció, era Euclides, y era muy guapo, mucho más guapo que su exmarido, del que se enamoró a primera vista en su vida pasada. Herencia pensó qué habría pasado si lo hubiera conocido antes que a su exmarido. Por supuesto, ni así saldría con él. Era el heredero indiscutible de los Gretelos. Euclides Gretelos era inspector imperial, y los tristemente célebres Novelita eran un nido de corrupción. Eran polos opuestos. Si la chica hubiera sabido que era tan guapo, quizá no habría evitado los lugares donde podrían encontrarse. Pero ese no era en absoluto su objetivo. Hace muy poco se conocieron en la calle, pero él simplemente se dio la vuelta y se marchó en silencio. Resulta que la primera impresión que se llevó de ella no fue la mejor. En cualquier caso, no debía olvidar por qué estaba sentada en esas aburridas clases. Interrumpiendo la lección, Herencia declaró que el imperio había destruido el país con la excusa de un acuerdo. El profesor aseguraba que el imperio estaba obligado a proteger a los países que juraban lealtad. Novelita no dijo que estuviera mal, pero la verdad es que el imperio solo protegía a los estados que le pagaban tributo. Dudaba mucho que a su imperio se le pudiera llamar justo y recto. Existía un dicho que decía que ni siquiera la sombra del maestro se debía pisar, lo que significaba que discutir en clase era de mala educación. Pero los demás alumnos pensaron que su comentario era bueno, ya que analizar la historia desde un punto de vista objetivo era beneficioso. Encima, el profesor se rindió fácilmente y simplemente terminó la clase, sin siquiera discutir. Pero si Herencia eligió a propósito palabras que molestarían al profesor, otros alumnos se acercaron a ella y, tras saludarla, le dijeron que estaban de acuerdo con ella. Y ese profesor era simplemente horrible. Escapó solo porque no estaban de acuerdo con él. Euclides se giró bruscamente hacia la chica. Los demás alumnos empezaron a preguntarle a la chica si era su primera clase y que si se sentía mal, la ayudarían a llegar a casa. Pero el guapísimo Euclides sabía que no llegó en carruaje, así que se ofreció a acompañarla. Era mucho mejor que ir sola, ¿no crees? Herencia pensaba en cómo semejante bombón podía elegir palabras tan tontas, pero aceptó la proposición con una sonrisa. Y ante las miradas perplejas del resto de los estudiantes, ambos salieron del aula. Para los demás era un misterio si se conocían de antes. Euclides le propuso a Herencia viajar en su carruaje, pero, como ella suponía, ir a caballo era mucho más cómodo que en carruaje. Era mucho más rápido y te sentías libre. Herencia pensaba que el tiempo pasaba volando. ¿Significaba que esta estúpida vida también lo haría? El chico le preguntó si había algo que quisiera decirle, pero ella esperaba lo mismo de él. Euclides notó que ella lo había estado mirando toda la clase. La chica se sorprendió mucho de que se diera cuenta. Ni siquiera pensaba que lo miraba fijamente. Ella se disculpó con él por eso, pero luego recordó que las villanas no se disculpan y le pidió que lo olvidara, porque no podía permitir que nadie supiera que le gustaba un hombre. Pero Herencia finalmente admitió que él era realmente muy guapo. ¿Y acaso era malo admirar a una persona tan hermosa? Pero ahora no podía retroceder el tiempo. La próxima vez prometió ser más cautelosa, pues el chico se sonrojó tanto que hasta le dio vergüenza. El chico, rojo como un tomate, pensó en el lío en el que se había metido. En casa, Agnes regañó a la joven por haberse escapado así sin más, y luego llegó en un carruaje con el señor Euclides. Ahora, la criada temía ser acosada por otras damas, pero Herencia solo sonrió, sin entender de qué hablaba. Euclides era tan popular que todas las chicas del imperio lo conocían. Era como propiedad municipal, de todos. La joven le rogó a la criada que le contara algo más sobre él. Después de todo, ella dijo que podrían odiar a Herencia. Jamás pensó que eso pasaría por viajar con él. Pero Agnes se refería a otra cosa: su popularidad y cómo la situación podría descontrolarse.
La joven agradeció a su doncella por la información. Euclides era un hombre cotizado, digno de ser patrimonio municipal. Así que esta es una zona sagrada, prohibido el acceso. Si Herencia declara su afecto por tal hombre, claro que no todos la odiarán. ¿O sí? Agnes se preocupó solo por viajar en el mismo carruaje. Imaginen si se casara con él. Herencia apostará todo y lo perseguirá sin piedad. Quizá así toda la familia Gretelos la odie. La chica estaba feliz. Había ideado el plan perfecto. A la mañana siguiente, Herencia anunció a su familia que quería casarse con alguien. Esta noticia dejó a sus hermanos en shock. La madre de la chica también estaba extremadamente sorprendida. Incluso su padre abrió la boca ante tan inesperada noticia. La chica solo sonreía y bebía su champán en silencio. Y después añadió que iba a aceptar su propuesta. Uno de los hermanos supuso que su hermana salía con alguien y ellos no sabían nada. Herencia soltó una risita dulce y dijo que era amor a primera vista. La madre de la chica decidió aclarar de qué pretendiente se trataba. Y la chica contó que era Euclides Gretelos, el actual duque Gretelos y futuro gran duque. Pero entonces el padre saltó de la mesa y gritó que él no lo permitiría y que eso ocurriría solo sobre su cadáver. La hija sabía que su padre reaccionaría así, pero ya era demasiado tarde, porque ya le había enviado a Euclides una carta proponiéndole matrimonio, y posiblemente ya estaba en la mansión Gretelos. En ese preciso instante, un joven recibió una carta de amor, y por extraño que le parezca, provenía de Lady Herencia Novelita. Euclides le pidió a su sirviente que abriera la carta él mismo. De todas formas, siempre terminaba leyéndolas por su cuenta. Pero abrir una carta de amor era un honor peculiar. Al romper el sobre, leyó que la joven le proponía matrimonio. El muchacho definitivamente no esperaba oír algo así. Pensó que su sirviente Frederick le estaba gastando una broma, pero no era cierto. Euclides le arrebató la carta de las manos y leyó el contenido por sí mismo. Releyó esas pocas líneas varias veces y no lograba entender qué le pasaba a esa chica. Euclides definió esa carta como una declaración de guerra. Frederick solo se rió, ya que su amo había aceptado esa propuesta, pero aún la llama así. Pero él dudaba que fuera realmente una propuesta, porque con cualquier entonación que leyeras la carta, parecía que ella iba a pelear. Él le dijo que lo esperara en el salón. Frederick preguntó si su amo realmente quería presentarse ante ella en ese estado, pero ella ni siquiera avisó de su llegada, así que Euclides no iba a arreglarse para ella. El sirviente notó que su amo estaba muy nervioso. No pensaba que el señor Euclides se mostraría tan agitado. Ella, con todo el derecho, no era una princesa común y corriente. Al salir hacia Herencia, ¿le reprochó que irrumpiera sin avisar? ¡Qué grosería! Él ordenó a los sirvientes que los dejaran solos, pero ella lo detuvo, diciendo que no era buena idea. Euclides pensó que la chica se sentiría incómoda en esa situación. Herencia estaba segura de que rechazaría la oferta, pues su actitud gritaba que no la quería cerca, pero incluso así, se preocupaba por su dignidad. La joven pensó que él era muy considerado. Ella decidió preguntarle si había recibido su carta. Ahora esperaba una respuesta. Para ella era evidente que la rechazaría, pero el chico le preguntó si hablaba en serio. ¿Acaso creía que podían rechazarla? Herencia estaba en shock. Apenas se veían por segunda vez, pero ella le propuso matrimonio a un extraño. Y ni siquiera la habían presentado en la corte. En 2 meses sería el banquete de cumpleaños de Euclides, y él planeaba anunciar su compromiso allí. Atónita, la chica preguntó si realmente aceptaba su propuesta, y él respondió que necesitaba pensarlo. En casa, tapada hasta la cabeza con una manta, Herencia no podía creer que el señor Euclides lo estuviera pensando. Agnes estaba feliz. Era tan guapo. Y si la eligió a ella, su señora, es que tiene buen gusto. Mientras, la joven reflexionaba sobre cuándo se torció todo. La chica que osó desear al señor Euclides, bien nacional, fue rechazada y ahora está obsesionada, audaz e indomable. Pero ella no quería que hablaran así de ella, y jamás pensó que él aceptaría su propuesta. Y justo entonces, le informaron a Herencia que había recibido una carta. Esto la tomó un poco por sorpresa. Era una invitación personal, solo para ella, así que el sirviente se ofreció a abrirla él mismo. Pero la joven no tenía ni idea de quién podría haberle enviado algo así. Estaban muy contentos de recibirla en esa casa, incluso a pesar de que llegaba muy tarde. Y aunque se había vestido demasiado elegante para una ceremonia del té, para que luego hablaran mal de ella, la recibieron con sinceridad y el ambiente era muy amigable. Después de todo, corrían tantos rumores sobre Lady Herencia. Ella actuaba de forma deliberada, siendo grosera e insolente,
pero se decía que en realidad hacía actos nobles y valientes. Muchos habían oído hablar del incidente en la clase con el profesor y estaban decepcionados por su incompetencia. Además, la cultura empresarial se había vuelto demasiado severa, y Lady Herencia intentó romper las arraigadas tradiciones del imperio. A muchas de las jóvenes también les encantaba montar a caballo, pero por temor a ser juzgadas, no lo hacían abiertamente. Y Lady Herencia rompió esa regla no escrita. Las nobles estaban presionadas por todos lados, así que en un mundo así, tomar las riendas y ser un ejemplo era difícil. Victoria sugirió comer algo y luego montar a caballo, y después tomar el té en el café Sol de Mediodía, que había cambiado radicalmente su interior. Pero una de las chicas recordó que ese lugar estaba relacionado con su ex prometido, aunque ella se había vengado bastante bien de él, abofeteándole delante de todos. Y todo esto fue gracias a Lady Herencia. Ella se convirtió en un modelo a seguir para la mayoría de las jóvenes del imperio. Pero eso no era en absoluto lo que ella realmente quería lograr. Victoria les rogó sinceramente que les enseñara a ser como ella. Las chicas esperaban ansiosamente una respuesta de su parte. Victoria, apretando su mano contra sí, también esperaba la respuesta. Euclides no lograba entender qué le estaba sucediendo. Antes siempre confiaba en la razón, y todo era perfecto. Pero cerca de esta chica perdía el control. Experimentaba algo así por primera vez. Frederick sugirió que era amor, pero el señor prometió echarlo la próxima vez por esas palabras. Pero este fingió estar muy ocupado con los papeles acumulados. Euclides seguía dándole vueltas a que estaba actuando demasiado impulsivamente. Claro, quería rechazar el matrimonio, pero en ese momento simplemente no pudo soportarlo, y lo dijo. Le preguntó a la chica por qué pensaba que iba a rechazarla. Ahora entendía que había sido un error garrafal. Simplemente se había comportado de forma demasiado impulsiva. Pero Euclides notó que, tras aceptar la propuesta, Herencia tenía una expresión extraña, como si esperara otra respuesta. No lograba entender qué demonios estaba pensando. Lady Herencia se alegró de que esta vez todo fuera real. Al principio se desconcertó cuando las jóvenes damas le pidieron que las instruyera, pero pensándolo bien, no tenía motivos para negarse. De hecho, era incluso mejor. Una idea brillante la asaltó, y concibió un proyecto llamado «Cómo convertirse en villana». Lo primero que decidió fue enseñarles malos modales a las chicas y transformarlas en auténticas villanas. Y lo segundo era destrozar la reputación de estas jovencitas. Después todos sabrán que esto es obra de Herencia y la criticarán por corromper a nobles inocentes. Era un círculo vicioso de maldad perfecto. La chica decidió escribir invitaciones y le pidió a Agnes una pluma y papel. Así, las chicas se reunieron alrededor de una gran mesa redonda. Todos miraban atentamente a Herencia. Todos estaban listos. Estaba decidido que empezarían ahora mismo. El entusiasmo de estas chicas era inagotable. Herencia veía que se convertirían en villanas formidables. Las chicas miraban tímidamente a su heroína, y ella las miraba con una ligera irritación. Después de todo, parecía que les había explicado todo claramente a sus alumnas. Cuanto más tardan, más atención atraen. Y a sus clases debían llegar tarde, sí o sí, sin discusión. Ellas empezaron a disculparse, ya iban con retraso, pero no se podían comparar con Herencias. Para empezar, les dijo que debían mantener un retraso de 30 minutos. El problema no era el tiempo. Temía que su reputación sufriera por las constantes tardanzas, y las damas la dejarían de respetar. La clase llegaba a su fin, y la chica preguntó a sus alumnas qué habían aprendido hoy y qué era lo más importante. Ellas respondieron con alegría que lo habían memorizado todo. Ahora, lo primero que debían hacer era recuperar todos sus regalos. Segundo, devolver todo lo que les habían regalado, porque incluso si olvidan todo lo demás, estas dos reglas cambiarán sus vidas. Quedaba muy poco para el banquete real. Era hora de jugar un poco. Hoy decidió montar una escena y practicar un poco. Con ayuda de un sirviente, ensayaron qué hacer si alguien las invitaba a bailar. En esa situación, todas debían rechazar la invitación, y cada una de las alumnas prometió esforzarse al máximo. Los sirvientes se inclinaron ante la joven Lady Herencia. Últimamente, no había tenido tiempo para criticar a los sirvientes, pero debía hacerlo para convertirse en una verdadera villana. Y ya que hacía tiempo que no los revisaba, podía criticarlos por cualquier nimiedad y reprenderlos todo el día. Primero, pasó un guante blanco impecable por la ventana, pero todo estaba escandalosamente limpio. La mesa estaba servida perfecta y exquisitamente. Toda la ropa estaba planchada y colgada a la perfección.
El jardinero incluso hizo una escultura con los arbustos. Herencia no entendía desde cuándo los sirvientes hacían tan bien su trabajo, que no había nada que criticar. Los sirvientes estaban locamente felices de escuchar tal evaluación de su ama. Pero la joven dama necesitaba absolutamente encontrar algo que criticar. El mayordomo Sebastián entró en la habitación y anunció que tenían un invitado. Y en ese momento, Herencia encontró lo que buscaba, señalando la bisagra de la puerta. Esa puerta siempre chirriaba. Debieron arreglarla antes. Sebastián se disculpó, diciendo que la arreglaría tan pronto como los invitados se fueran. Herencia pensó que él quería usar a los sirvientes para eso, pero incluso para ese trabajo, se necesitaba a alguien que supiera. Ella ordenó llamar a carpinteros y herreros, pero Sebastián explicó que a los carpinteros de Great Tree había que convocarlos con antelación. Pero a Herencia le daba igual quién cumpliera esa tarea: aristócrata, plebeyo o incluso un don nadie. Great Tree es el gremio de los mejores carpinteros, que trabajan exclusivamente para familias nobles. Antes en este gremio solo había artesanos experimentados, pero debido a la monopolización, Great Tree se convirtió en una reunión de maestros ineptos, famosos por sus contactos, no por sus excelentes habilidades. Los aristócratas lo sabían, pero aún así seguían recurriendo a ellos por una peculiar forma de orgullo. Las familias nobles declaraban que no podían confiar sus propiedades a trabajadores de la clase baja. Pero a Herencia eso no le afectaba en absoluto. Le importaba un bledo la reputación. Ella quería que acusaran a Sebastián de un comportamiento inapropiado para un aristócrata. Lo más probable es que Herencia hiriera su orgullo, ya que él buscaba trabajo al mismo nivel que la gente común. En respuesta, Sebastián dijo que precisamente conocía a un buen maestro. Y en ese momento la joven dama notó que el mayordomo sonreía levemente. A Sebastián le decían muñeco de madera por casi nunca sonreír ni enojarse, y ahora de repente muestra emociones. Y además, se inclinó para agradecer a la milady. Resulta que el bisnieto del mayordomo es un artesano excelente, pero a pesar de su experiencia, no lo contrataron en Great Tree. Si cumple bien, lo reconocerán como un maestro cuyo talento validó la familia novelita. Herencia le dio una oportunidad de oro, pero al oírlo, la furia la invadió al pensar que ahora tendría que interrogar a los sirvientes. La joven se sentaba en silencio y paz junto a la ventana, pero Agnes le recordó que era hora de ocuparse de sus deberes. Tenía que elegir un vestido, joyas y accesorios para su presentación en la corte. Y lo más importante, encontrar un compañero. Herencia se quedó un momento pensativa sobre eso. En su primera vida, en el cumpleaños del príncipe Barlos, el heredero del emperador, Herencia conoció a su esposo. Entonces, ella pensaba que ese era el amor de su vida. Creía que al fin sería feliz cuando se casaran. Pero todo era una ilusión. Esta vez quería encontrar a un verdadero compañero. Alguien tan deslumbrante que ni quisiera mirar a su exmarido. Alguien que realmente brille con luz propia. Euclides iba al banquete de cumpleaños de Barlos y pidió que lo prepararan todo. La familia imperial estaba en plena guerra por el trono. El príncipe Barlos, apoyado por la emperatriz y la vieja nobleza, y el príncipe Gracis, ganando fuerza rápidamente con el apoyo de las facciones emergentes. En este caos, el príncipe Gretelos, que mantenía una posición neutral, era el verdadero premio. Si Lord Euclides iba al banquete de Barlos, la gente pensaría que ahora estaba del lado de la emperatriz. La familia imperial debía presionarlo mucho. El sirviente le recordó que necesitaba encontrar una pareja para asistir al banquete. Y justo entonces, otro sirviente le trajo una nueva carta. Era de nuevo una carta de amor de Lady Herencia Novelita. Al verla, el joven pensó que hasta le daba miedo abrirla. Le confió la lectura a un sirviente, quien alegremente dijo que eran buenas noticias y que el amo tenía una compañera, pues Lady Herencia le proponía acompañarla al banquete imperial. Pero ya había pasado una semana y él no se apresuraba a responderle. La chica pensó que tendría que irrumpir en su casa otra vez. Tras pensarlo un poco, decidió que él la asustaba un poco. Sumida en esos pensamientos, la chica llegó al lugar indicado. La recibió el diseñador André, el dueño del atelier. Agnes le sugirió a la noble dama que se probara uno de los vestidos, cuyo color seguramente le sentaría muy bien. Pero ella eligió otro atuendo. André se quedó asombrado, pues ese vestido no estaba a la venta. Él sugirió mirar otra opción, cuyo corte era muy popular. Pero Herencia fue inflexible y quería ese vestido en particular. De repente, un joven se acercó a ella. Se presentó como Frederick, asistente del señor Euclides, y al segundo siguiente,
El propio Euclides apareció en el taller, molesto porque su sirviente lo había abandonado. Pero entonces vio a Lady Herencia de pie frente a él. Ella lo miraba fijamente y no decía nada. Al ver el vestido que Andrew le recomendaba a la joven, Frederick dijo que su amo necesitaba un traje a juego. Al salir del shock, Herencia preguntó si eso significaba que aceptaba su invitación, pero Euclides respondió que no, aunque tampoco la rechazaba. Arrodillándose, besó su mano y le pidió permiso para acompañarla al banquete. Era él quien debería estar pidiendo algo así, después de todo. Todos se quedaron paralizados, esperando su respuesta. Frederick se apresuró a traer la ropa formal del señor. Herencia entendía que el joven no quería decir eso, pero no era ella quien debía decirlo. Llegó el día del cumpleaños del príncipe Barlos. Euclides llegó para acompañar a Herencia. El duque Novelita no estaba muy contento con este acontecimiento. Intercambiaron algunas pullas mordaces. Pero entonces apareció Herencia, diciendo que su acompañante había llegado un poco antes. Al verla en las escaleras, su padre quedó atónito. Lady Herencia descendió con un vestido burdeos que realzaba todas las virtudes de su figura. Pero el padre no lo apreció y empezó a reclamar que además tenía toda la espalda descubierta. Herencia estaba decidida a ser la estrella de esa noche, pero el padre insistió en que fuera a cambiarse de ropa. El vestido era realmente inusual, pero tan hermoso. Euclides también miraba a la joven con asombro, y entonces apareció la madre de la joven, diciendo que Herencia era encantadora, como era de esperar de su hija, pero tomándola por los hombros descubiertos, le dijo que podría resfriarse. Herencia no respondió nada, solo retiró bruscamente su hombro. Notó que algo andaba mal entre sus padres. Quizás se habían peleado. Sonriendo dulcemente, dijo que ya se iban. El padre permaneció en silencio, mientras la madre les deseaba un buen rato. Ya había mucha gente reunida en el banquete. La emperatriz Zenos Lili se alegró de que Euclides asistiera al banquete. El primer príncipe del imperio y príncipe de la emperatriz Barlos le informó a su madre que Gretelos sí prometió asistir al banquete. Para la joven emperatriz Selvarena, este día también era muy importante. Su hermano le prometió presentarla a Euclides, y en ese instante, Selvarena escuchó susurros a sus espaldas sobre un vestido. Al voltear, vio a Euclides del brazo de Herencia, cuyo vestido desató un torbellino de comentarios. Algunos ni siquiera la reconocieron, pero resaltaron lo bien que se veían juntos. La joven entendía que todos la miraban y que realmente destacaba. Euclides notaba que a ella le gustaba ser el centro de atención, y en efecto así era. Pero, a pesar de toda la atención hacia Herencia, nadie se acercaba. La chica supuso que quizás todos la envidiaban por estar con el señor Euclides. Empezó a caminar con él de un lado a otro, pues debían ser bien observados. Pero al joven aquello le recordó el primer paseo de un cachorrito. Barlos se acercó a ellos y los saludó. Además, informó que su majestad solicita una reunión. Herencia adivinó que la emperatriz había echado el ojo a Euclides. Luego notó a la hija de la emperatriz, y su mirada no era precisamente amigable. El anfitrión agradeció a Euclides por asistir a la fiesta y le preguntó a Lady Novelita si todo era de su agrado. Los invitados agradecieron la cálida bienvenida. Herencia notó que le había gustado al príncipe Barlos, aunque a la joven princesa parecía ser todo lo contrario, pero eso no importaba. Pero la emperatriz definitivamente era su enemiga, y preguntó si la duquesa había elegido ese vestido para Herencia. La chica se sonrojó falsamente, aunque solo esperaba que la emperatriz le hablara. La emperatriz declaró que Herencia no tenía idea de las reglas por las que se rige este mundo, pero ella respondió con una sonrisa que había elegido ese vestido a propósito para el banquete. Y además, no comió nada desde ayer, como todas las chicas aquí, para poder entrar en los vestidos. Herencia pidió permiso para empezar a comer y así devorar cada bocado con ansia, disfrutando frente a la emperatriz. La comida en este banquete era simplemente exquisita, pero nadie la tocaba, porque comer en un banquete es de mala educación. Además, las damas metidas en corsés apenas pueden comer algo. Todas están hambrientas, y no será fácil para ellas ver a alguien devorar platos deliciosos justo delante de ellas. Herencia comía y pensaba en lo mucho que eso debía fastidiar. Y de repente, Euclides le preguntó si él también podía unirse a la comida. Los dos empezaron a comer carne deliciosa, elogiando al cocinero. Al verlos, el príncipe también decidió comer normalmente. Ahora la villana pensaba que, si el príncipe también comía, nadie podría criticar sus acciones abiertamente. De reojo, Euclides sintió una mirada intensa. Era la joven emperatriz que no le quitaba los ojos de encima.
En esa mesa se desataba una tormenta de sentimientos y emociones. Las demás damas del banquete envidiaban en silencio el vestido de Herencia, pues con uno igual, ellas también probarían algo. Y cada una ya soñaba con una prenda así. Sus alumnas se alegraban de que fuera el centro de atención, porque nadie podía compararse con ella. Pero ya veían el resultado de esas clases, pues se sentían mucho más seguras de lo habitual. La orquesta comenzó a prepararse para el programa musical, y eso significaba que pronto empezarían los bailes. Las chicas fueron a bailar con sus parejas, y Mary se quedó esperándolas. Todos los invitados se lanzaron a un alegre torbellino de baile. De repente, uno de los invitados se acercó a Lady Gertrude y la invitó a bailar. No esperando eso, se sonrojó y no pudo responder. Pero no era momento de quedarse paralizada. Debía actuar como le enseñó Herencia. Mary le indicó al joven que, por etiqueta, primero debía presentarse, pero él propuso conocerse mejor más tarde, y tomándola de la mano, la arrastró a bailar. Pero ella retiró la mano con fuerza y gritó que se estaba tomando demasiadas libertades. Fue desagradable. ¿Por qué se hacía la difícil? Pues estaba en un rincón sola, sin encontrar pareja de baile. Pero Mary no iba a tolerar esos insultos. Pensaba en lo bueno que sería ser un poco más guapa y delgada. Pero entonces recordó las palabras de Herencia sobre que no importa lo que digan los demás. Lo importante es ser desvergonzada. Y en eso había verdad, porque no era ella la que insultaba a todo el mundo. Era ante ella donde estaba el verdadero villano. Mary se negó rotundamente y le dijo que dejara de acosar a las mujeres. Pero él no cejaba y dijo que ella se pegaba a todos los hombres, y ahora hacerse la valiente no cambiaría nada. Se acercó a ella por lástima, y esto podía considerarse un gesto de caridad. Los presentes comenzaron a comentar este pequeño altercado. Ella escuchó cómo otros decían que no estaba en su posición elegir pareja, y que alguien como ella nunca sería como Lady Herencia. Y de repente apareció justo ella, preguntándole a Mary por qué estaba tan triste. Lady Novelita le preguntó a su amiga si ese era su acompañante, y al ver su reacción, le rogó que no dijera que le había gustado. Mary estalló diciendo que no tenía elección, aunque esos pretendientes no le gustaban en absoluto. Estaba furiosa de que ese tipo le hablara por lástima. Herencia estaba muy satisfecha con la reacción de la chica, y luego, volviéndose al chico, preguntó quién se atrevía a hablar tan arrogantemente con la hija del conde. Al mirarla, el joven reconoció quién era. Mientras tanto, Euclides intentaba encontrar con la mirada a su compañera, que había desaparecido de nuevo. Pero entonces la joven emperatriz se le acercó y le pidió que le dedicara un minuto. El joven la miró con interrogación. La princesa Selvarena era perspicaz, muy versada en los asuntos de la alta sociedad y los círculos políticos, y además había publicado una gran cantidad de trabajos científicos. Euclides comprendió que la reina intentaba emparejarlo con la hija, pero ella no era tan ingenua como para no saber de las habladurías. Justo iba a proponerle algo, pero Herencia la interrumpió con un grito. Y disculpándose, Euclides fue con su acompañante. ¡Vaya! Estaba en apuros. La princesa se quedó allí, parada, completamente desconcertada. Claramente estaba interpretando el papel del compañero fiel, pero ella, sin duda, no esperaba ver esto. El primer encuentro de Herencia con su exmarido fue como una escena de cuento de hadas. El joven la invitó a bailar. Era un aristócrata de una humilde finca rural y el protagonista de un cuento de amor. En los círculos sociales no dejaban de hablar de la boda de Lady Herencia Novelita, pero la vida familiar real distaba mucho de aquel cuento de hadas. Herencia se volvió agresiva y cruel, y al final lo destruyó todo. El cuchillo brilló en la mano de su esposo, gritando que ella arruinó su vida. La odiaba tanto que decidió matarla. Todos esos recuerdos volvieron a inundar su mente. Pero ahora, Euclides se interpuso entre ellos. Le preguntó qué demonios creía que estaba haciendo. Él lo redujo a un pequeño malentendido y una insignificante disputa. Era el barón Bran Masetti. Sus tierras estaban en la frontera noroeste. Euclides dijo que recordaría su nombre. Eso asustó muchísimo al joven. Herencia observaba la conversación en silencio. Lady Novelita estaba perfectamente bien. Las otras chicas estaban muy preocupadas por ella y por Mary. Mary también estaba bien, pero lamentaba haber involucrado a Herencia. Pero eso nunca había pasado antes, así que Novelita decidió no pensar en ello. Necesitaba concentrarse en otra cosa. En esta vida debía convertirse en villana. Le declaró a Mary que su vestido era simplemente de mal gusto. Tenía demasiados lazos y adornos, era demasiado anticuado.
Herencia opinó que a Mary la miraban por encima del hombro por no tener gusto. Esas palabras debían ser suficientes para que la odiara. Pero entonces, un cuchillo apareció en las manos de Mary. Las damas, atónitas, la miraban boquiabiertas. Y en ese preciso instante, los lazos rosas salieron volando por los aires. Herencia intentó detenerla, ya que ella se refería a algo completamente distinto. Pero las otras chicas notaron de inmediato la transformación del vestido. La señorita Herencia tenía un gusto impecable. La villana Novelita estaba en shock absoluto por lo que estaba sucediendo. Las chicas prometieron recompensar a su maestra y la dejaron disfrutar de esa maravillosa velada. Ahora, Herencia y Euclides se quedaron completamente solos. La chica decidió preguntarle su opinión, pues ella se veía terrible, pero él pensaba diferente. Ella preguntó si sus palabras habían ofendido a Mary, pero el joven respondió que le pareció muy dulce. Como Euclides ya tenía pareja, poca gente le hablaba, y nadie tocaba el tema del matrimonio. Herencia preguntó con cautela si debía felicitarlo, pero gracias a esa villana se divirtió muchísimo. Le estaba agradecido, y propuso que la próxima vez volvieran a llamar su atención. Herencia no le entendió del todo, pues incluso poner esa cara estaba fuera de lugar. Mientras tanto, la emperatriz estaba furiosa. Los Gredelios siempre fueron una pareja problemática, y ahora Herencia Novelita también. No entendía su objetivo, pues nunca había pasado algo así. En ese momento, la princesa entró en la habitación, y al instante, algo salió volando hacia ella. La emperatriz gritaba que era igual que su padre, y eso era repugnante. Pero la joven prometió reunirse personalmente con el señor Euclides cuando todo se calme. Herencia se relajaba en su cama, sintiéndose muy tranquila. Pero entonces recordó que debía presentarse ante la corte y cumplir con sus deberes de heredera. Pero nada podía elevar el prestigio de la familia Novelita. Ahora la joven quería encontrar algo que le ayudara a ganar enemigos, preferiblemente algo relacionado con el poder. Y entonces, una idea brillante cruzó su mente. Se le ocurrió prestar dinero a los aristócratas, para luego atormentarlos hasta que pagaran la deuda, porque no había nada más repugnante que el dinero. Pero su padre se opuso rotundamente a esta idea. Si Herencia quería prestar dinero, era mejor que eligiera a ciudadanos comunes. La joven insistió en que la vida noble requería mucho dinero, y los ciudadanos comunes estaban en otro nivel. Pero el padre explicó que aunque el pueblo se indignara, nunca podría dañar a la familia Novelita. El préstamo de dinero era ilegal, y si la chica confiaba tanto, le ofreció algo a cambio. Era un sobre con capital inicial, pero si algo salía mal, él no la respaldaría, y le preguntó si quería continuar. Pero ella estaba segura de tenerlo todo bajo control, y ya imaginaba a la familia entera envuelta en el escándalo. Su capital inicial resultó ser solo 500 monedas de plata. Ni siquiera sabía qué negocio podía abrir con eso. No podía prestar dinero sin tener nada, así que este negocio estaba condenado al fracaso. Pero de repente, Agnes entró y dijo que una visita aguardaba a la milady con una propuesta de negocios. Era André, el mismísimo dueño del taller donde compró el vestido para el banquete. Herencia estaba muy sorprendida de verlo allí. Contó con entusiasmo que cada día llegaban decenas de personas preguntando por los vestidos de Lady Herencia. Por eso, venía a pedir permiso para vender vestidos bajo su nombre. Esto captó enormemente el interés de la chica, y ella le preguntó cuánto le pagaría por ello. Herencia quería recibir el 30% de las ganancias netas de cada vestido. Era, por supuesto, mucho, y André no contaba con ello, pero no tenía otra opción. Herencia estaba satisfecha con su elección. Cerrado el trato, lo primero que decidió fue llamar al artista. Euclides viajaba en su carruaje, absorto en sus pensamientos, cuando de repente algo muy llamativo captó su atención. Era la mismísima Herencia Novelita, pero no ella en persona, sino su imagen en papel. Esos folletos estaban por todas partes y parecían caer del cielo. En la publicidad del taller aparecía Herencia, invitando a todos a la nueva colección, y ella, mientras tanto, estaba calculando sus ganancias. Pero los vestidos le reportaron solo 1.230 monedas de plata. Pero aún así, esto no era suficiente para su negocio. Y fue entonces cuando se acordó de Euclides. En su imaginación, él ya le estaba dando el dinero. Agnes estaba segura de que la familia Gretelos era increíblemente rica, pues se decía que incluso tenían minas de oro. Eso era justo lo que Herencia necesitaba, pero Agnes pensaba que eso era muy malo. Por eso la gente podría pensar que la chica tiene un pasado trágico, como si tuviera la mala costumbre de gastar dinero en cualquier cosa, o que se dedica a algo turbio.
Tras esas palabras, Herencia ya imaginaba a Euclides rechazándola. Pero, en realidad, todo eso no sonaba tan mal. Herencia Novelita finalmente se dirigió a la casa de Euclides. Federico la recibió y preguntó qué la traía por allí, pues su señor estaba ocupado. La joven notó otro carruaje en la entrada, lo que significaba que tenía una visita, pero a ella no le importaba en absoluto. Como era de esperar de la familia Gretelos, la casa siempre estaba impecable. Sin preguntar a nadie, la chica subió al salón. Federico solo alcanzó a decirle que allí estaba Su Alteza la Princesa. En ese instante, ella bebía té en ese mismo salón, y esperaba qué decisión tomaría Euclides. Disculpándose, empezó a decir que no podía aceptar su propuesta ahora, pero le interrumpió un ruido tras la puerta. Al oír una voz familiar, se levantó, y azorado ante la princesa, dijo que esperaba a esa persona. Al abrir la puerta, vio que efectivamente era ella. Inmediatamente le ofreció pasar a la habitación. La princesa, sonriendo, saludó. Se habían encontrado de nuevo en un lugar muy inesperado. Euclides le ofreció beber té o café, pero entonces, recordando la historia con Stein, bromeó diciendo que mejor no tomara café. La princesa le pidió disculpas a Herencia. Le rogó que no culpara al joven por la situación, pues era inevitable. Ella confesó que había hecho propuestas al señor Euclides, pero justo Herencia iba a decir que era perfecto. Cuando el joven tomó sus manos, disculpándose de corazón por no haberlo hecho antes, le pidió matrimonio. Esta proposición dejó un poco perpleja a Lady Novelita. Con esto, Euclides demostró a la princesa que su corazón pertenecía por completo a Herencia. Por lo tanto, si ella ofreció esto solo por insistencia de su majestad, él le pediría que reconsiderara su decisión. La lucha por el trono entre los dos príncipes ya llevaba años. Sin la intervención de la familia Gretelos, todo habría terminado mucho peor. Si la princesa se casara con Euclides, el príncipe Barlos se convertiría instantáneamente en el príncipe heredero. Por eso utilizó a Herencia para rechazar su propuesta. Los rumores de esta boda empezaron hace un año o dos. Se mantuvo en secreto, pero quien tenía que saberlo, lo sabía. Ahora, Herencia le pedía perdón a su majestad. Dijo que no podía imaginarse una vida sin el señor Euclides. Por lo tanto, no podía renunciar a él. Así que la villana decidió intentar robar el hombre de otra. Cuando la princesa se fue, el joven agradeció a su invitada por seguirle el juego, pero ella respondió de repente que no estaba actuando. Dijo que era una sinceridad temporal. Herencia lo miraba y pensaba que él le había pedido ayuda, y ella lo había ayudado. Y entonces, ella le pidió que le prestara dinero. Euclides se sorprendió de que la hija de Novelita necesitara dinero, y luego pensó que tal vez Herencia es ruidosa, pero nunca haría nada malo. Pero como ya había ayudado 2 veces al joven, le pidió que no hiciera más preguntas. Herencia Novelita se encontraba en peligro. Subida a su carruaje, la princesa reflexionaba. Se le podía forzar al matrimonio de muchas maneras diferentes, pero si hacía eso, se convertiría en enemiga de Lady Herencia, quien logró cambiar a un hombre de corazón de piedra y superar a una madre astuta. La joven decidió que quien debía estar de su lado no era el señor Euclides, sino Lady Herencia. Esa mañana, el matrimonio Novelita partió hacia la finca, lo que significaba que Herencia gobernaba sola la familia. Mientras su padre está ausente, ella debía ocuparse de los asuntos familiares. Él decía que era la heredera, y aún así le ocultaba los detalles. El mayordomo le informó que había llegado un invitado, pero de repente escuchó que alguien corría por el palacio. En el pasillo, un sirviente pidió ayuda e indicó dónde ir. Mientras tanto, su hermano acosaba a una doncella. En la habitación había varias criadas más. Herencia comenzó a preguntar a la criada si ella lo ayudaba a vestirse o él a desvestirla. Esto era inaceptable, y Herencia prometió enviar a todos a reentrenamiento. Herencia le prometió a su hermano asegurarse de que esto no volviera a suceder, y él, subiéndose los pantalones, le sugirió que mejor se esforzara a ella. Herencia prometió asignarle sirvientes masculinos. Conocía la naturaleza repugnante de Elbers, pero no es raro en la alta sociedad, así que, tal vez, por ahora es mejor no centrarse en ello. Pero aún así le dijo, si tanto quiere satisfacer la parte inferior de su cuerpo, debe hacerlo fuera del palacio. ¿De verdad necesita tocar siempre lo que le pertenece a Novelita? Todo este tiempo, Euclides esperó a Herencia y ya se preocupaba por su tardanza. Al salir del salón, escuchó la conversación de las sirvientas. Euclides preguntó si la Lady Herencia estaba muy ocupada. Incluso la sirvienta temía que el amo pudiera haberle hecho algo. Ahora sospecha que necesitaba el dinero por problemas en la familia Novelita.
El hermano decidió mostrar su fuerza. Tomó algo pesado y la amenazó. Herencia no quería que las cosas llegaran a ese extremo. Pero de repente, un hombre apareció tras ella y golpeó al hermano en la cara. Era Euclides. Qué extraño que siempre aparezca en esos momentos. Él preguntó si realmente necesitaba el dinero para escapar de ese idiota. Pero la chica intentaba explicar que no era así. Incluso quiso fingir que no había escuchado nada. Y dijo que le prestaría todo el dinero que necesitara. Al instante siguiente, se arrodilló frente a ella, y en sus manos brilló un anillo precioso. Euclides prometió darle todo lo que tenía, y le propuso matrimonio. Herencia quedó atónita ante tal giro de los acontecimientos. La madre de Herencia no quería volver a la capital. Su marido dijo que los hijos no eran su problema, así que no tenía motivos para regresar allí. Esta finca estaba bastante lejos, pero la administraban bien. El duque Novelita ordenó a los sirvientes prepararse para partir, diciendo que su esposa se quedaría allí por enfermedad. Volviéndose hacia ella, le preguntó si haría lo que le había pedido, pero ella solo guardó silencio como respuesta. Azotando la puerta, el duque gritó que se encargaría él mismo. Herencia, desconcertada, no podía creer la veracidad de la propuesta. Después de esto, la emperatriz no dejará en paz a Euclides, a menos que se case con la princesa. Aunque después del encuentro, Herencia no notó que tuvieran una mala relación. Euclides intentaba encontrar otra candidata, pero había tantas damas con las que debía reunirse. La chica le preguntó si realmente pensaba que era tan amable como para aceptar de inmediato, pero el joven pensaba que ella era muy inteligente y podría evaluar correctamente las ganancias y pérdidas. Le mostró el acuerdo de compromiso. Un contrato de boda sería demasiado pesado para ambos, pues nunca había visto a nadie divorciarse tras firmar uno. Pero un acuerdo de compromiso podía anularse en cualquier momento. Ella también tenía razones para proponerle el compromiso, y podría lograrlo con solo un contrato. Quizás comprometerse con Euclides no era una idea tan mala. Podría pedir dinero prestado y armar un escándalo. La chica aceptó. Al fin y al cabo, era una actriz maravillosa. Todos debían creer que estaban locamente enamorados. Todo debía verse muy natural. El duque Gretelos colmaba a Herencia con regalos. Los sirvientes sabían que el duque Novelita se enfurecería si se enteraba de esto. Y justo en ese momento llegó su carruaje. Los sirvientes intentaron esconder los regalos para que no sospechara nada, pero no lo lograron. El mayordomo explicó que la casa estaba un poco sucia, pues el amo regresó antes de lo esperado. Y ahí vio una montaña de cajas. Los sirvientes tuvieron que admitir que eran regalos de Euclides. Le informaron al duque Novelita que, desde que le propuso matrimonio a Herencia, le envía regalos a diario. Esta noticia enfureció mucho al padre y ordenó que le trajeran a su hija de inmediato. Y ella, mientras tanto, le enseñaba al joven a interpretar a unos verdaderos enamorados. Ella le desabrochó el cuello de la camisa un poco más, y tan metida en el papel, casi lo besa. Ni siquiera notó cómo se dejó llevar. Euclides le preguntó si le gustaba su aspecto, pero algo seguía sin estar bien. De repente, un sirviente del duque irrumpió. Anunció que el duque Novelita había llegado por la dama y exigía que la llevaran ante él de inmediato. Ahora debían idear algo, y rápido. Esta vez, la función había comenzado con el pie izquierdo. Ella le pidió al joven que cerrara los ojos, pues se sentía incómoda, y el duque Novelita irrumpió en el salón justo en el momento del beso. Una extraña tensión llenaba la habitación, ropa arrugada y la marca de un beso en el cuello del joven duque. El padre quiso llevarse a su hija, diciendo que Gretelos había elegido como heredero a un don nadie. Pero Herencia exigió que se disculpara por sus palabras, y luego soltó que si no quería ver un nieto de un don nadie, debía empezar a vigilar a Elvers. Y también recordó que el segundo hermano despilfarró todo el dinero en el teatro. El padre empezó a gritar para que dejara de hablar así de sus hermanos. Quería tomarla para llevarla de vuelta a casa, pero Euclides se interpuso, diciendo que era hora de que su majestad volviera a casa. Los sirvientes estaban muy preocupados, temían que pasara algo grave. Esperaban que su majestad no fuera demasiado severo con Lady Herencia, pero Euclides comprendía que todo había empeorado. No sabía que el duque era tan imprudente. Euclides no podía dejar las cosas como estaban. Los sirvientes esperaban que los dejaran ir a casa, pero el joven sabía lo cruel que era la familia Novelita, así que quería que se quedara con él hoy. Pero Herencia odiaba el control en las relaciones. Además, podrían surgir rumores innecesarios. Euclides también odiaba el control en las relaciones, así que propuso simplemente comprometerse. Pero ella no tenía ni siquiera qué ponerse.
pero su maravilloso prometido ya lo había preparado todo él mismo. Temprano por la mañana, le informaron a la emperatriz que Herencia Novelita había abandonado la finca Gretelos. Su Majestad se preguntaba si realmente había algo entre ellos o si era solo un juego. En aquellos tiempos, cuando Lilier era la princesa heredera, el príncipe heredero estaba perdidamente enamorado de Lady Gretelos. Por todas partes corrían rumores de que, tan pronto como se convirtiera en emperador, la actual prometida sería olvidada, y Lady Gretelos ocuparía el lugar de emperatriz. Él le prometió matrimonio, pero al final otra se convirtió en emperatriz. Todo lo que pasó entonces está pasando ahora. Esa pareja indigna debía ser destruida antes de que su amor echara raíces, y ordenó encontrar a un editor de periódico obediente y eficaz. En el periódico matutino, Agnes se enteró de que Herencia, la princesa de Selvarén, no fue quien pasó la noche anterior con el señor Euclides. No podía creer en lo que todos lo habían convertido. Necesitaban salir urgentemente, pues de los rumores se podía escapar dando pie a otros nuevos. Pero Agnes informó que la chica no podía salir de la habitación. Su padre había puesto un montón de caballeros, pero ella tampoco pensaba salir por la puerta, a pesar de estar en el segundo piso. Informaron a Euclides que el artículo lo escribió un nuevo editor, desconocido, insignificante y con un capital diminuto, y que detrás de todo estaba probablemente su majestad, la emperatriz Lilian. Pensaba qué hacer por su pobre prometida, pues debía estar impactada por ese artículo tan repugnante. Pero por la ventana vio que su prometida venía a él por su propia cuenta. Ella, radiante, preguntó si todos habían escuchado las últimas noticias. Euclides le preguntó a su prometida qué debían hacer ahora, pero ella decidió que los rumores se combaten con otros rumores, así que optó por armar un escándalo aún mayor. Decidió reunir a un reportero conocido y a un retratista. Mostrarlo todo era aburrido. Había que darles la oportunidad de fantasear. En poco tiempo, todos hablaban de que Lady Novelita y el hijo del duque Gretelos podrían casarse pronto. El duque Novelita leía el artículo sumido en la total frustración y confusión. La princesa leía el periódico sin poder contener la risa. Sabía que saldría a la perfección, y si quería hacer lo suyo, tendría que hacer algo aún más impactante. Pero de pronto, estalló la noticia. Era la nueva tendencia en relaciones. Todos querían el derecho a amar. Agnes leía a Milady lo que publicaban todos los periódicos. Herencia, una vez más, no obtuvo el efecto deseado. El artículo sobre ellas, al contrario, inspiró a los jóvenes. El periódico decía que tenían una relación secreta, como si estuvieran atadas con cadenas. La joven villana ya no entendía en qué se había convertido ese barato triángulo amoroso con Euclides. Con esos artículos podrían provocar una rebelión. Ahora, decidió jugárselo todo y hacer lo que planeó desde el principio. Herencia y Euclides salieron a pasear por la ciudad. Las damas del imperio miraban a la pareja con envidia, aunque decían que estaban hechos el uno para el otro. Incluso aquellos secretamente enamorados de Euclides los admiraban, y entrometerse en su amor era considerado un simple crimen. El joven estaba por irse, pero ella le rogó quedarse un poco más para que la gente creyera los rumores sobre ellos. Porque la Milady era una verdadera actriz, y su prometido era un socio confiable. Ella preguntó si seguía en pie la oferta de prestarle dinero, y le pidió al joven duque 5.000 monedas de oro. En realidad, Euclides pensó que pediría más, y si necesitaba más, él se lo daría sin dudar. Vestidas con capas con capucha, Herencia y Agnes se dirigieron al lugar menos tranquilo de la ciudad. Llegaron a la arena municipal. Allí, la gente apostaba su vida en juegos de azar, y eso era realmente aterrador. Agnes le rogó a Milady que se marchara de allí cuanto antes. Uno de los criminales se percató de la presencia de las dos chicas. Las delataron sus hermosos y brillantes zapatos, y el criminal comenzó a seguirlas de cerca. Agnes lo notó y le preguntó por qué las estaba persiguiendo. Herencia se quitó la capucha de su capa, y los criminales la reconocieron. Él inmediatamente se alejó lo más posible de ellas. El malvado Arist ahora temía por su propia vida. Pero de repente, Herencia se dirigió a él, diciendo que si necesitaba dinero, ella podría prestárselo. Pero todo era un plan de la villana. Ella sabía que él era hijo de un noble. Se habían visto en el baile imperial, pero ahora se veía mucho peor que hace unos meses. Pero Herencia no le prestó el dinero para que se recuperara. Sabía que pronto pediría más. La arena es uno de los pocos entretenimientos en el imperio. Pero al mismo tiempo, allí circulaba el dinero sucio de los aristócratas.
Agnes incluso pensó que la joven dama quería continuar el negocio de su familia. En ese momento, el jefe de la familia Novelita le preguntó a Sebastián si todos los preparativos estaban completos. Sería absurdo que su familia quebrara, y la causa de la bancarrota de su familia podrían ser las guerras interminables. Todo este tiempo ella comerciaba con prisioneros, pero la guerra terminó, reinaba la paz y todo cambió. El emperador, que sin vergüenza usaba el dinero de Novelita, finalmente le dio la espalda. Cada uno de sus negocios se convertía en un fracaso. No tenía a dónde huir. Pero Lady Herencia no debía enterarse de los asuntos de su padre. Ya que ella tenía sus propios amoríos allí, era el momento perfecto. Novelita ordenó contactar a Godor, la ciudad criminal en las afueras del imperio. El jefe de esa ciudad estaba sentado con aire de suficiencia en su trono. Y entonces le llegó la noticia de que el jefe de la familia Novelita lo había contactado, y sintió curiosidad por saber qué quería ese viejo zorro de él. En solo una semana, Herencia recibió un montón de invitaciones. Ella le pidió a Agnes que, por el momento, las clasificara ella misma. Pero entre ellas había una invitación a una ceremonia del té en el Palacio Imperial de Su Majestad la Emperatriz. Al abrirla, la joven pensó qué interesante plan tendría en mente esta vez. Herencia llegó a la casa de Euclides, pero vio que tenía visitas. Acercándose a la puerta de su despacho, escuchó una conversación sobre la urgencia de solucionar un artículo, pero ese periódico lo distribuía el mismísimo Palacio Imperial. Su invitado representaba solo a un periódico, y no podía detener la publicación de todos los demás. Entrando al despacho, Herencia preguntó qué sucedía, pues no parecía que estuvieran charlando sin más, pero Euclides dijo que no importaba, ya que todo iba según lo planeado, según el plan para su escape de casa, y si realmente quería huir, podía quedarse en su casa. Le informaron al señor Euclides que su carruaje estaba listo y era hora de partir. No tenía tiempo para culpar a nada. Herencia debía pasar el día de hoy con ellos. Era beneficioso desde todos los puntos de vista. Hoy vinieron a ver la batalla de caballeros. Allí, Euclides le explicó a su prometida que otro escándalo había estallado, y la emperatriz jamás había actuado tan activamente. Y entonces la chica adivinó que, al parecer, por eso le había enviado la invitación. La emperatriz la invitó a una ceremonia del té en el Palacio Imperial, posiblemente para conocer su reacción al artículo. Justo en ese momento, en la arena, uno de los caballeros atravesó a otro con su espada. Herencia jadeó, y el joven le dijo que podía irse si se sentía incómoda. Pero todo estaba bien, y ella decidió quedarse. Alguien llamó al señor Euclides, diciendo que era raro verlo en el Coliseo. Era la conocida señora Bovary. Herencia fue presentada amablemente a ella. Lady Bovary es el megáfono mágico de la alta sociedad. Dicen que si se le antoja, puede esparcir rumores por toda la capital en un día. Era una mujer terriblemente astuta. Se despidió de los jóvenes y les deseó que lo pasaran bien. Euclides notó que la novia se sentía incómoda en ese lugar. Realmente no le gustaba nada lo que estaba pasando. Le repugnaba el redoble de tambores. Y ese hombre con el altavoz también le repugnaba. Y la gente alegre de abajo también le repugnaba. Entonces, Euclides preguntó qué pasaba con él. Quizás él también le repugnaba por traerla hasta aquí. Decidieron marcharse, porque él odiaba obligar a la gente a estar donde no se sentía bien. En la carroza, Herencia preguntó si iban a casa, y el joven dijo que quería ir a la finca Gretelos. Aparentemente, él realmente quería que ella se fuera de casa así. Y para la ceremonia del té de la emperatriz, propuso darle una carroza y asistentes de su familia. A Herencia le interesó ese plan. Eso sin duda iba a enfurecer a la emperatriz. Agnes preguntó si estaba segura de no querer quedarse en casa, pero ella confirmó su huida, aunque parecía más una preparación para la vida matrimonial. En la casa Gretelos le dieron su propia habitación, y además un montón de vestidos y joyas. El sirviente iba a irse, deseándole un buen descanso, pero Herencia lo detuvo y preguntó quién le llenaría la bañera, y lo reprendió por no seguir las reglas básicas. Un verdadero sirviente debe anticipar los deseos de su amo, y mañana ordenó reunir a todos los sirvientes. Ella ya no podía esperar a que este momento llegara. Así es como planeaba hacerse con una legión de enemigos. Por la mañana le trajeron a Euclides un nuevo artículo, pero él ya lo había visto. Parece que la emperatriz realmente quería armar un escándalo, y ahí fue cuando vieron a la multitud de sirvientes. Herencia les estaba explicando los conceptos básicos que debían saber al servirla. Incluso les estaba explicando cómo debían lavar su ropa.
pero la jefa de las doncellas les rogaba que fueran más ahorrativos con esos gastos. Herencia sintió el deseo de conocer a esa jefa de las doncellas, y allí estaba ella, y Herencia comenzó a reprenderla, creyendo que el jabón barato estropeaba la tela y podía dañar las manos de las sirvientas, lo que generaría aún más gastos. Pero entrenar a las sirvientas de la mansión Gretelos era precisamente su deber. Si algún día Herencia se convierte en gran duquesa, será otra historia, pero ahora es trabajo de la jefa de mucamas, y la joven es solo una invitada aquí, y le pidió que no se excediera. La jefa de mucamas tenía toda la razón, pero eso fue bastante grosero. De repente, Euclides apareció detrás de ellas. Él defendió a Herencia frente a los sirvientes. Le dijo a la jefa de mucamas que sus palabras sonaban como si su prometida nunca fuera a ser gran duquesa, y la despidió por eso. Pero Herencia pensó que despedir a alguien que había trabajado allí durante tanto tiempo era demasiado. Pero Euclides explicó que ella llevaba mucho tiempo trabajando y aprovechó para apropiarse de bienes de la finca. Barley informó al señor, pero las sumas eran pequeñas, y él no la despidió porque la conocía de niña y lo ignoraba. Pero al parecer fue un error, y se volvió arrogante al salirse siempre con la suya. A Herencia la doncella le parecía meticulosa y honesta. Jamás pensó que fuera capaz de algo así. Agnes ayudó a la señorita a prepararse, porque hoy debía ganar sí o sí. En ese momento, Euclides llamó a la puerta y pidió permiso para entrar, y la joven se lo concedió. Justo se preparaba para tomar el té con la emperatriz, pero el prometido le aconsejó no ir hoy. Explicó que la emperatriz esta vez había tensado mucho la situación y no se arreglaría con un par de artículos. Pero Herencia estaba segura de que lo lograría. Era una experta lidiando con gente irritante y desagradable. Le rogó a su prometido que confiara en ella, que no se preocupara por nada. Euclides, caballeroso, solicitó permiso para acompañarla hasta el carruaje. Tomando a su prometida de la mano, el joven la guió hacia el carruaje. El artículo en el periódico resultó ser glorioso. La emperatriz sabía que un artículo podía ser eclipsado por 2, pero no 20. Selvarén se sintió perturbado al ver que su madre recurría a tácticas tan bajas. Aparentemente, la emperatriz aún no se daba cuenta de lo ridícula que se veía. Esa fama artificial carecía de valor real. La princesa consideraba a Lady Herencia una persona verdaderamente brillante. Herencia no tenía que hacer nada especial, ya irradiaba su propia luz. Mientras tanto, Euclides llegó a la reunión con el duque Novelita. Este le preguntó con seriedad dónde estaba su hija. El joven no explicó nada. Solo dijo que ella tenía una reunión importante y difícilmente podrían verse. El duque mostró un artículo del periódico y preguntó cómo podía hacerla pasar por eso. Y declaró que se llevaba a su hija a casa. Pero esto era complicado, y Euclides le sugirió que se ocupara de sus propios asuntos. Quizás le convendría más ocuparse del Lord Elvers, y de ocuparse de la joven señorita, Euclides planeaba encargarse personalmente. En la ceremonia del té, todo era demasiado predecible y aburrido. La emperatriz seguía provocando peleas sin sentido. Y la princesa, ni idea de lo que pensaba. La emperatriz soltó que su hija intercambiaba cartas con el señor Euclides. Y ella, soltando una carcajada, lo confirmó. Preguntaba qué color le sentaría bien a Lady Herencia, qué joyas le gustaban. Un enorme pliego lleno de preguntas. Sonriendo, la emperatriz sentenció que sería una buena esposa. Herencia, mirando el periódico, pensó que era genial tener un diario que publicara lo que quisieras. De repente, el príncipe Barlow irrumpió en el té. Se mostró encantado de ver a Herencia y se disculpó por interrumpir la charla de las damas. Herencia sentía la tensión que inundaba el ambiente. El príncipe no escatimaba en halagos hacia la joven. La emperatriz, a su vez, no dejaba de alabar a su hijo. Ahora Herencia comprendía el plan de su Alteza. Quería emparejar a Euclides con la princesa y al príncipe con Herencia. Fue entonces cuando, de repente, apareció otro invitado en la ceremonia del té. Euclides explicó que venía de una audiencia con su majestad el emperador y quiso hacer una breve visita, y que deseaba llevarse a su amada de regreso a la mansión. ¡Qué oportuno! Herencia se levantó gustosa de la mesa, diciendo que debía marcharse. Finalmente, el joven preguntó a la princesa cuándo fue la última vez que se vieron realmente. Y para salvar el honor de su majestad, un artículo con retoques será necesario. La emperatriz estaba sumamente disgustada con todo esto. En el carruaje, Euclides contó que tuvo que manipular algunos asuntos para ver a su majestad. Afortunadamente, su majestad concedió de inmediato la solicitud de audiencia.
Después de todo, su prometida era una persona realmente complicada. Al día siguiente, salió un nuevo artículo sobre Euclides y herencia. Agnes le ofreció a la dama una taza de té, pero ella lo rechazó. La criada notó que, por alguna razón, su ama no se veía muy bien. Parecía que estaba pasando por un mal momento emocional. De repente, ella se levantó de golpe y echó a correr. Herencia irrumpió en el despacho de su prometido y le soltó que, al parecer, debía volver a casa. El duque Novelita estaba de muy mal humor. Sebastián entró en su despacho para informarle sobre lo hallado. Parece que la dama a la que acosó el joven Elvers es pariente lejana de la emperatriz Lilian. La seguridad en torno a la villa Gretelos se reforzó recientemente, así que la joven dama probablemente esté allí ahora. El duque echaba humo porque esa jovencita seguía ahí. Decidió que debía reunirse en persona con su majestad, la emperatriz, y le pidió a Sebastián que preparara el carruaje. Era hora de admitir que todo lo que Herencia hizo para convertirse en villana no funcionó. Heredera solo de nombre, así que no sabía nada importante de su familia. Y la emperatriz, que claramente la odia, todavía no pudo ejercer poder real. En lugar de un colapso total de su reputación, ganó fama como joven noble que apoya reformas sociales. Probablemente debería cambiar de táctica. Primero que nada, debe distanciarse de Euclides, porque él es una persona muy buena y sincera. Es un hombre muy honesto y amable, justo el tipo de persona que no puede desagradar. Herencia no podía permitir que alguien como él se viera arrastrado a su lucha. El sirviente le informó al señor que la chica recogió sus cosas y se marchó. Él no creía que su prometida pudiera ser tan fría. Además, a Frederick le preocupaba la investigación interna en el Coliseo. No entendía por qué el amo se desviaba tanto del camino trazado. Le inquietaba que Herencia no aceptara nada de lo que él intentaba darle, así que decidió imponérselo por la fuerza. Frederick comprobó que Novelita no parecía haber estado involucrado en los asuntos del Coliseo desde hacía mucho tiempo. Agnes le dijo a la ama que los nobles competían por robarse a sus sirvientas. Estas sirvientas realizaban su trabajo a la perfección gracias a las estrictas instrucciones de Milady. El rumor se extendió y las doncellas comenzaron a recibir ofertas de empleo. Pero, por supuesto, todas las rechazaron, pues querían seguir trabajando allí. Y el nuevo uniforme que la ama encargó recientemente para las sirvientas fue una sensación. Dicen que es un regalo considerado, y la tela es muy agradable y cómoda. Todos estaban asombrados de lo cuidadosa que era la ama. Herencia dijo que estaba muy cansada y pidió que le dijeran a todos que hoy se acostaría temprano. Por la noche, el duque Novelita regresó a casa. Le informaron que la joven señorita había regresado durante el día. La emperatriz le había dicho hace poco que se preocupaba demasiado, que es normal que los jóvenes a esa edad cometan alguna que otra falta, y prometió hablar con ella. Ella consideraba a Herencia bastante encantadora. Hace unos días la vio con Barlow en un té. Parecían sacados de un cuento. Y ahora él y el duque Novelita estaban en el mismo barco. El duque preguntó al servicio qué estaba haciendo su hija, y le dijeron que se había acostado. Pidió que la llevaran ante él a primera hora de la mañana, pues le vendría bien saber sobre el negocio familiar de los Novelita. Quizás para ella era mejor ser la princesa heredera que solo la esposa de un gran duque. Herencia pensó que su padre gritaría de inmediato por haber abandonado la casa así, pero él estaba sospechosamente amable. Había llegado el momento de que ella conociera el negocio familiar. Resultó que al día siguiente él debía ir a Godora, y sería útil que ella fuera con ellos. Godora es una tierra que fue bendecida por los dioses, como se dijo una vez, pero la bendición se agotó con la declaración de un famoso emperador. Dado que Godora es una tierra bendecida por los dioses, la gente allí se arrepentirá y vivirá una vida justa, por lo que decidieron no arrestar más a los criminales. Era una lógica extremadamente absurda, y hordas de criminales se dirigieron a ese lugar. Y la que una vez fue una ciudad pacífica, se convirtió en la capital criminal del imperio. Agnes temía muchísimo ir a un lugar así. Recibieron al duque Novelita en esta ciudad, pero lo raro era que traía consigo a alguien nuevo, y él explicó que su hija heredaría sus negocios. Herencia notó que ese tipo esperaba una invitación especial para presentarse. Era Reisil, un pequeño empresario de Godora. La belleza de la joven dama lo dejó atónito, y de pronto, empezó a usar algún objeto mágico o hechicería. Tras presentarlos, abrió la puerta a un castillo precioso. Pero Herencia no se iba a asustar por eso, y ella ordenó que los escoltaran. A tan importantes invitados se les ordenó llevarlos al salón de visitas. Uno de los sirvientes reconoció a la joven.
corrió de inmediato a informar al señor Euclides sobre esto. Frederick seguía indignado por la investigación en la arena. El señor le preguntó por herencia, pero respondió que no había regresado a la finca, pues salió por asuntos. Pero Euclides no sabía nada de esos asuntos. Se rumoreaba que últimamente las finanzas de Novelita no andaban bien, y tal vez decidió reunir al antiguo equipo de Godora. De repente, uno de los sirvientes irrumpió en el despacho e informó que Blaze, encubierto en Godora, había visto a Herencia en la ciudad. Esto no le gustó nada al señor Euclides. Raisel, descorchando la botella de champán, recordó que la joven dama tenía una relación romántica con el duque Gretelos. Le preguntó a la chica cómo era Euclides con ella. Para ella, él no es más que un amigo. Después de todo, ella podría haberse topado con ese chico. El duque Novelita realmente decidió volver a los negocios y ya tenía todo preparado para ello. Pero la gente de Godora solo suministraba la mercancía. No era fácil encontrar un corredor tan bueno como Novelita. El primer producto era crucial, así que primero elegían al que tuviera la apariencia más deslumbrante. Herencia sentía que ese tipo irradiaba sospecha. Parecía ser el verdadero jefe de la ciudad, aunque lucía demasiado joven para serlo. Hablaba como si fuera amigo de Euclides. Herencia no entendía qué demonios pasaba. Gretelis y Godora. Esa mezcla era aún más extraña que Gretelis y Novelita. De repente, uno de los sirvientes gritó que tenían invitados no deseados. Eran solamente 3 personas. Raisel empezó a gritarle al sirviente. ¿Cómo pudo dejar pasar a 3 mientras él estaba ocupado? De pronto, Herencia escuchó que el señor Euclides había llegado. Todos quedaron atónitos al verlo realmente allí. Euclides estaba de pie en el círculo, frente a Raisel. Todo debía empezar en cuanto Herencia levantara la bandera. La chica veía lo mucho que se odiaban el uno al otro. Ella dio la señal. Ambos estaban listos para pelear. Todos miraban la pelea con asombro y expectación. Herencia y Agnes no les quitaban los ojos de encima. La espada de Euclides impactó en el hombro de su rival. Tras dar la señal, Herencia anunció que apostaba por Lord Euclides. Sus habilidades seguían impresionando a sus oponentes. Euclides pensaba que su rival, como siempre, no se había esforzado. La joven no lograba descifrar si eran amigos o enemigos. Herencia le preguntó a Euclides si ya se iban a casa, y le dijo a Raisel que, ofreciera lo que ofreciera Novelita, él daría 10 veces más, y pidió que cancelaran el trato con él. Herencia le preguntó a Euclides qué estaba tramando. Rachel preguntó si Gretelos quería entrar en su negocio, y él confirmó esa decisión. Novelita empezó a gritar que eso no era aceptable. Él les instaba a recordar cuánto tiempo habían estado juntos, pero Euclides le propuso a Rachel tomar una barca más grande y fuerte. Rachel sarcásticamente le pidió consejo a Lady Herencia. Herencia escuchó que Gretelos era muy bueno gestionando negocios. La noche anterior, él la llevó a un lugar nuevo. Era su posada, así que ella podía descansar allí sin preocupaciones. Pero Novelita se negó a pasar la noche, para no deberle nada a Gretelos. Euclides le rogó que al menos echara un vistazo a la habitación, y al final, él cambió de opinión. Por la mañana, Agnes informó que Euclides había preparado ropa para la dama, ya que no traía nada consigo. Después de todo, su padre no dijo que el viaje tomaría un día entero solo de ida. Y entonces, a Herencia se le ocurrió una idea. ¿Cómo pudo Euclides llegar tan rápido desde la capital? Al pasar junto a la ventana, el Lord notó unas pequeñas plumas. Y en ese momento, un chico apareció en la ventana, diciendo que se había sorprendido cuando lo contactó y preguntó si había recibido lo que quería. Aunque ya sabía que Euclides también podía usar magia de teletransporte, aún no quería que la torre lo descubriera. Euclides le lanzó una bolsa de monedas y le pidió que no hablara de él cuando regresara. No quería llamar aún más la atención sobre sí mismo. Pero el viejo jefe de la torre no estaba dispuesto a olvidarlo, así que de todas formas tenía que armarse de valor. A Euclides lo llamaban señor mago superdotado. Él puso a Herencia ante una elección: o volvía a la mansión Gretelos por su propia voluntad, o sería secuestrada. Se negaba rotundamente a que ella volviera a la mansión Navitel, ya que allí era peligroso. Ella trataba de convencerlo de que nada la amenazaba, pero aquello no le sorprendió en absoluto. Eso significaba que podía regresar tranquilamente a la finca familiar, pero Euclides insistía en que debía volver con él, o nada saldría bien. La emperatriz podía aceptar una nueva propuesta en cualquier momento, y los sirvientes la esperaban ansiosamente. La finca Gretelos la necesitaba urgentemente. Al regresar a casa, Novitela ordenó llamar a sus hijos de inmediato, y como la joven ama no regresaba,
Sebastián sospechó que algo pasaba en la ciudad. Esperaba fervientemente que no fuera nada grave. Raisel estaba de pie junto a la ventana, absorto en sus pensamientos. Luego les dijo a sus hombres que había tomado una decisión y debían empacar, pues partían hacia la capital. Pero ellos dijeron que podían robarle todo lo que deseara. Pero él se negó rotundamente. No se juega con perros guardianes, aunque verlos intentarlo sería divertido. Los hijos de Novitel llegaron a la finca. Preguntaron si su padre aún estaba enojado, porque no parecía estar de buen humor. Sebastián informó que había regresado de Godora, pero no sabía por qué los estaban reuniendo. El padre contó que Herencia se mudaba a Gretelos, y Euclides apareció de repente en Godora y canceló el trato. Los hijos estaban muy descontentos con tal intromisión en el negocio familiar. Uno de los hijos escuchó que Euclides iba a realizar una investigación interna en la arena de gladiadores. El padre empezó a preocuparse de que así pudiera cerrar también la arena. Con la actitud actual del emperador, podría cederle toda la arena a Gretelos. Padre dijo que era hora de que ambos empezaran a trabajar. Pero ellos no querían trabajar en absoluto. Padre ya no podía seguir encubriéndolos. Les recordó que cuando Herencia lidere la familia, no limpiará sus desastres. Elbers aceptó hacer todo lo que fuera necesario. Esa respuesta le agradó a su padre. Debían regresar de inmediato a la finca. Herencia era aún más hermosa que en el retrato, y la carroza de Gretelos era inconfundible. Muchos empezaron a decir que el artículo sobre Euclides y la princesa era inexacto. Levantando el periódico Herencia, dijo que la basura hay que tirarla al cesto. Ella causaba sensación entre las chicas del imperio. Ha pasado una semana desde que la doncella principal fue despedida de la mansión Gretelos. Pero Herencia le escribió una carta y la invitó a una reunión. Ser la doncella principal en Gretelos no es la posición más cómoda. En todas partes debía haber una limpieza impecable. Sin la dueña de la casa, debía asumir muchas responsabilidades, pero muy pocos apreciaban sus esfuerzos, aunque el salario era decente. Pero pronto su madre enfermó y necesitaba más dinero. Como resultado, tuvo que pagar por sus decisiones. Le intrigaba lo que la joven dama le diría. Las sirvientas chismorreaban sobre el regreso de la jefa de servicio. Todos comentaban que Herencia era diferente a la nobleza común, pero a ella le costaba oírlo y prefirió regresar. Aunque a Agnes le dijo que era por el sol brillante, Herencia avanzaba sin oír a la doncella. El emperador ignoraba los rumores de Herencia, pero le llegaban. Llamó a Liliar para que se acercara, y le pidió que dijera su nombre. Ella, dudando un poco, dijo ser Joffehain. Le era muy grato escuchar su propio nombre. Y también escuchó que la princesa está pasando por una dura prueba. Lilier comenzó a elogiar a su hija, pero el emperador la interrumpió, diciendo que defiende demasiado rápido a sus hijos. Por eso Barlo sigue siendo solo príncipe, pero ella no entendió del todo a qué se refería. El emperador deseaba reunirse con Herencia Novelita. La chica estaba sentada otra vez en las clases y se sentía muy aburrida. Debido a esto, ya no tenía ningún deseo de convertirse en la líder. Adormecida, Herencia ni siquiera notó cuando terminó la clase. Al abrir los ojos, vio a un joven frente a ella. Era César, el hijo mayor del conde Ramón. La invitó a tomar una taza de té juntos. Pensando que tramaba algo, ella se negó. Pero de repente, él mencionó que se trataba de dinero. Había oído que ella le prestó dinero al señor Aristu, y él estaba muy agradecido. Herencia asumió que éste también quería pedirle dinero prestado. Todos en la calle comentaban sobre la lujosa carroza adornada con gemas. No tenía escudo familiar y la gente no podía adivinar a quién pertenecía. Nadie en el pueblo conocía al hombre pelirrojo con un parche en el ojo. Acercándose a los chicos, Raisel les preguntó si querían pelo rojo o un parche, pero ellos se asustaron y huyeron. Decidió plantearle su duda directamente a Blaise, y le preguntó, sin rodeos, ¿dónde estaba Herencia Novelita? El sirviente intentaba llamar a Euclides, pero no respondía. Simplemente se había quedado profundamente dormido en su despacho. Le dolía tener que despertar a su señor, pero debía informarle que Blaise había enviado noticias de su llegada a la capital, lo que significaba que Raisel también estaba en la capital. César le contaba a Herencia sus planes para construir un centro de ocio en los suburbios, y como el emperador últimamente combatía esos lugares, la demanda sería enorme. A quienes viven allí no les quedará más remedio que irse. Los jóvenes de la élite muestran cada vez más interés en las luchas de gladiadores, y eso era un gran problema. A Herencia no le interesaba escuchar nada de eso, y preguntó cuánto dinero necesitaba. El chico sonrió ampliamente, diciéndole que era muy generosa, pero ella le pidió que le trajera un plan de trabajo detallado para la finca Gretelos.
César estaba seguro de que el señor Euclides no aprobaría tal proyecto, pero Herencia se refería a que allí podría reunirse con él. Después de todo, ella vivía allí. Una lujosa carroza se acercó a la finca Gretelos. Euclides salió a recibir a Raisel y le preguntó qué hacía allí, y éste, sacando unas maletas, dijo que no tenía dónde vivir, y ya que Lady Herencia vivía allí, le pidió que tolerara a una persona más, ya que de todos modos necesitaban discutir su trabajo en conjunto. Dirigiéndose al mayordomo, Raisel le preguntó si lo reconocía, y éste reconoció en él al joven amo. Ya iba a ocupar el cuarto piso como en su infancia, pero Euclides dijo que debía solicitar una reunión de trabajo. Y justo en ese instante, Herencia se acercó a ellos. Euclides se ofreció a acompañarla. Le advirtió que si no lo tomaba del brazo, ese individuo la agarraría en su lugar y se arrepentiría. Euclides ordenó que no dejaran entrar a Raisel en la casa. Por la mañana, Herencia desayunaba en el balcón y miraba el carruaje aparcado abajo. Parece que Raisel pasó toda la noche durmiendo en él. Agnes pensaba que él estaba acosando a la señorita. Ella le advirtió que tuviera cuidado, porque además de ser el jefe de Godor, también era un mago negro. Escuchó que incluso usaba personas como ingredientes mágicos. La magia negra ocurrió en la segunda o tercera vida de Herencia. Entonces recorrió un largo camino para saber todo sobre él. Quería saber si su maldición estaba relacionada con la magia negra, pero no pudo encontrar información precisa. Le gustaría mucho encontrar información sobre eso, pero en la mansión Gretelos dudaba que pudiera encontrar libros sobre magia negra. Pero curiosamente, aquí había muchos libros relacionados con la magia. Agnes informó que el joven señor del baronía Villans había venido a ver a la señora, pero fue a ver al señor Euclides lo más rápido que pudo. Es el mismo hombre al que ella le prestó dinero. Herencia sintió curiosidad por saber qué quería de Euclides. Estaba proponiendo una reforma del sistema de combates de gladiadores. Reparte folletos y reúne gente. Parece que lleva un par de meses tomándoselo en serio. Herencia, furiosa, fue a encontrarse con ese hombre. Pero Euclides justo quería llamarla él mismo. Este hombre vino justo a devolver su amabilidad, y tenía un aspecto espléndido. Antes era adicto a los juegos de azar y no podía controlar su envidia. Justo en ese momento, Lady Herencia le prestó dinero generosamente, gracias a lo cual pudo devolver rápidamente su deuda. Pero reaccionó demasiado tarde y ya estaba de vuelta en la arena. Y allí vio a los que soñaban con lo mismo que él, a los que lo perdieron todo. Fue entonces cuando comprendió que esto no podía seguir así. Decidió no dejar pasar su oportunidad y reformar las luchas de gladiadores. Euclides pensó que ella lo había tramado todo a sus espaldas. Intentó convencer de que dio el dinero por otra razón, pero todos pensaron que era modesta. Mientras tanto, Raisel le preguntó a Blaze si todo estaba listo y éste asintió. La noche anterior compraron toda la comida decente de la arena, pagaron a los invitados y los echaron. Pero el señor Euclides había ordenado revisar todo en la arena y eso podía arruinarlo. Y entonces, a Raisel se le ocurrió una idea para distraer a Euclides. Y en una taberna encontraron un cadáver con magia oscura. Raisel convocó de inmediato a Cheshire. En un sótano del palacio, un mago trabajaba sin cesar. Se llamaba Alexander y esperaba visitas inesperadas. La mismísima emperatriz se presentó ante él, lo abrazó con fuerza y le rogó que pronunciara su nombre. Todo se complicaba. Gretelos seguía neutral, y la princesa actuaba raro, opinando cuando antes callaba. Y Herencia Novelita la ponía de los nervios. 4 veces ya y todo salía mal. Raisel interceptó a Herencia y le preguntó dónde iba. Ella le recordó su viaje a la capital por asuntos oficiales. Pero si tiene tiempo libre, sería mejor visitar a su padre, aunque ya se habían visto. Herencia preguntó si sus asuntos con la familia Novelita iban bien. Raisel quería acompañar a la joven, alegando que no tenía un caballero a su lado. Pero justo entonces, Euclides, el caballero asignado a Lady, lo detuvo. Asomándose por la ventana, Herencia dijo que no necesitaba acompañamiento y viajaba sin la protección de un caballero. Herencia se dirigió hacia los barrios bajos. Desde la ventana del carruaje observaba lo que sucedía: tierra árida y mendigos. Agnes no entendía qué era lo que estaba mirando. Niños sucios peleaban por un juguete viejo. De repente, la dama le pidió al cochero detenerse y dijo que quería bajar. Le ordenó a Agnes tomar la bolsa con dinero y salir del carruaje. Niños sucios de los barrios bajos la miraban como a un ángel, y alguno de ellos decía que era una muñeca hermosa. Los niños querían tocarla, pero Agnes gritó y no se los permitió. Ella vertió algunas monedas de oro en las manos de los niños.
Pero Agnes advirtió que no podía regalar dinero así, sin pensar, sobre todo a niños, pues quienes quisieran quitárselo podrían lastimarlos. Pero Herencia quería dar dinero a todos, y en cantidad suficiente. Euclides estaba disgustado porque Herencia liberó al caballero de sus deberes, y ella exigió disculpas por haberle asignado un hombre en secreto. Ella sentía constantemente que alguien la estaba vigilando. Euclides no quería alterarla, y lo hizo hace tan solo un par de días. Su prometida es tan popular que incluso empezó a preocuparse. Pero así se comportaban todos los hombres verdaderamente enamorados. Y entonces le informó que había recibido una carta. Herencia estaba furiosa, asegurando que la carta fue abierta antes, pero Euclides, sinceramente, no entendía de qué hablaba. Y fue entonces cuando sospecharon que alguien falsificó la carta. El señor decidió reunir a todos los sirvientes, pues leer la carta de la señora era imperdonable. Pero entonces la joven dijo que ella no era la señora. Al día siguiente, regresó a los barrios bajos. Los rumores corrían rápido, y ahora la esperaba mucha más gente. Pero hoy no iba a regalar el dinero sin más. Todo en la vida tiene un precio, y ellos debían dar algo valioso. Un niño arrojó su viejo juguete favorito al saco, y a cambio, recibió una moneda de oro. Así hicieron también los demás habitantes del barrio. La última fue una anciana con un bastón. Puso en el saco lo único que le quedaba, y, tras recibir la moneda, se alejó cojeando. Agnes comenzaba a dudar si estaban haciendo lo correcto. Pero Herencia no buscaba el bien, solo recuperaba lo que era suyo, arrebatándoselo a esos mendigos.